Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. ¿Qué cerveza has traído aquí? Te he traído una cerveza de Navidad hoy. Cerveza de Navidad 2022. Claro, yo la Nochebuena bebo, en vez de vino, bebo de estas cosas. Mal está en decirlo, que yo siendo manchego no beba mucho vino, que beba más cerveza, pero es que esta estaba especialmente buena. Sí, la he probado y está muy bien. Además que te viene una nota de cata. Sí. Son unas hacen ediciones limitadas, hacen un número de botellas y ya está. Pero vamos, no no, porque de Navidad, porque yo sé que sí, Navidad, que la tenía guardada en el frigorífico. Tú relaciona Navidad, Iglesia. Ay, sí, bueno, pero no digas nada, de momento. Hay que presentarse, no tú, que siempre me lías y hay que presentarse. Estamos en el No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, y hoy tenemos un programa que también es monográfico. Nos hemos abonado. Nos hemos abonado a los monográficos con tal de no trabajar. Que después de la semana pasada hay que buscarse a alguien para que hable con nosotros. Que eleve el nivel del programa. Pero en este caso es que además estoy muy orgulloso porque lo que vamos a hablar hoy, primero, es de Santa Cruz. O sea, el tema es santacrucero, 100%. La persona que nos lo va a explicar es que es santacrucero también. Y ahora os lo presento, que está por aquí detrás en el micro. Y es que además de todo eso, es que es mi sobrino. Se reúne todos los requisitos. Tiene familia templaria, bandolera. Pide. Y en este caso, pues está por aquí detrás Francisco Jesús Serrano Trigo, que es el licenciado en Historia por la Complutense, es el párroco de Alía, ¿verdad, Francisco? En Alía buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Sí. El párroco de Alía, además da clases en el IES. ¿Es IES o IESO de Guadalupe? IES, sí. IES, sí. Así que es todo un entendido. Y mira, yo tenía muchas ganas porque hace tiempo que cayó en mis manos. Bueno, y además creo que fue en la feria, Francisco, cuando hiciste un escrito de la Virgen de los Sábados. Sí, en el programa de este año, sí. Entonces, como tiene una historia muy curiosa de la que Masi también alguna vez nos ha hablado, yo quería hablar de la Virgen de los Sábados. Ajá. Porque, vamos a ver, si tú eres de Villarrubia y eres chica, pues tienes posibilidades de que te pongan de nombre Castellar. Si eres de Tarancón, Riánsares. En Corral de Almaguer, pues tienes posibilidad de que te llames María de la Muela. O en Mota del Cuervo, Manjabacas. O en Villamayor, Magaceda. Aquí cabe la posibilidad, porque tenemos patrona y media o dos patronas, ahora que nos lo explique bien Francisco, te puedes llamar Charo, Rosario, pero es que también te puedes llamar Sábados. Porque tenemos también a la Virgen de los Sábados, que ¿sería copatrona o no tiene ese título? Copatrona, aunque no hay ningún documento de momento no he encontrado ningún documento que lo demuestre, pero sería la copatrona. Uh-huh. Tradicionalmente la conocemos como copatrona, sí. Y tiene su capilla en la ermita de San Miguel. Entonces, como tiene una historia muy curiosa, es una de las historias esas que poca gente conoce, salvo Francisco, que se ha dedicado a estudiarlo, pues me apetece mucho que hoy hablemos de la Virgen de los Sábados. Pero yo, si puede ser, yo quisiera saber antes, o sea, no la historia de la Virgen de los Sábados de aquí del pueblo, sino la Virgen de los Sábados de la iglesia, o sea, o solamente es Virgen de los Sábados en ciertos sitios. No, la Virgen es como la Virgen del Carmen, la Virgen de... Es una advocación, así se llama, ¿no, Francisco? Una advocación. Es decir, el nombre que recibe la Virgen en ese lugar concreto. Bueno, la Virgen del Pilar sabemos que viene de San Pedro, que se la encontró ahí en un pilar. Uh-huh. Esta Virgen... ¿Por qué es de los sábados? ¿Por qué es de los sábados? Pues díselo, Francisco. Bueno, a ver, en primer lugar, la advocación como tal de Virgen de los Sábados... os puedo asegurar casi al 80%, y digo un porcentaje bastante alto, pero es verdad, que solo existe en Santa Cruz. No hay otra Virgen de los Sábados en ningún lado del mundo. He encontrado en León una Virgen del Sábado, uh-huh. Pero no como tal Virgen de los Sábados solo en Santa Cruz. ¿Por qué este nombre de los sábados, no?
si hablamos de Santa Cruz, pues bueno, todos conocemos la leyenda, ahora la recordaremos, pero bueno, el sábado es el día que la Iglesia, desde el siglo IX, con un personaje que no sé si en alguno de los programas lo habéis hablado, pero que es muy interesante, Alcuino de York, Pues que era un monje inglés. no está en nuestro radar, pero le No vamos lo había escuchado No, este pero hombre. bueno, era un personaje muy, muy interesante porque, bueno, fue el que sirvió pues para reformar toda la liturgia en tiempos de Carlomagno. Bueno, pues este señor reforma un sacramentario, que un sacramentario es como una especie de misal para entendernos, y coloca para cada día de la semana una misa, porque lo que se hacía hasta entonces era repetir la misa del domingo, el formulario de la misa de domingo, las oraciones que se decían cada domingo durante toda la semana. Entonces, este hombre pues crea pues para los viernes, por ejemplo, una misa de la Santa Cruz, y para los sábados pues una misa dedicada a la Virgen, ¿no? Y desde ahí empieza a surgir en la Iglesia pues una devoción a la Virgen María, especialmente este día de los sábados, ¿no? Pero como por decirlo así, no surge la advocación ahí, ¿no? Sino simplemente que el sábado pues es el día que se dedica a la Virgen María. Es decir, igual Luego, que la Virgen del Pilar, dicen, bueno, como se ha aparecido en un pilar, pues a partir de ahora es la Virgen del Pilar. La Claro, Virgen de los sábados, claro. como ha aparecido el sábado, es la Virgen de los sábados. No hay esa claro, relación directa. no, es porque, bueno, pues litúrgicamente el sábado se recuerda a la Virgen María. Entonces, bueno, así surge esa devoción de María los sábados. ¿Por qué el sábado se dedica a la Virgen? Bueno, pues hay algunas teorías que surgen ya siglos después, en el siglo XII, entre ellos, pues porque el sábado santo, fue el día en que todos los apóstoles, pues de alguna manera su fe se vio oscurecida, ¿no? Porque Jesús había muerto y la única que mantuvo la fe en la Iglesia, pues fue la Virgen María. Eso es la teoría más aceptada. Pero bueno, lo importante es que el sábado recordamos a María como madre y modelo de la Iglesia y como modelo para todos los cristianos. Entonces, ya está, ¿no? Ahora, en Santa Cruz, ¿por qué la Virgen de los Sábados, ¿no? ¿Por qué este nombre de Virgen de los Sábados? Bueno, pues todos conocemos, o si no lo conocemos, pues ahora la cuento, ¿no? Y me ayudáis vosotros, porque seguro que la habéis oído ya. La tradición que seguramente que se puede contar de muchas maneras, ¿no? Pues de cómo he leído varias versiones, ¿no? En unas dicen que en el siglo XVI, otras que en el siglo XVIII, pues que en la casa número 1 de la calle San Miguel, todos los sábados, en el Cascabelillo, para los santacruceros. en el Cascabelillo, Y esto, por allí. perdona, y esto es para los que vengan de fuera, si venís y para ubicaros. Enfrente del Arco La Villa, más o menos. Un poquito más Sí, un abajo. poquito más abajo. Enfrente del pretil. del Cuatro de Oros de la Casa Rural. Ahí Eso estamos. es. Estamos en un sitio emblemático de Santa Cruz, pues se junta ahí la Emblemático Cañada Real Soriana, totalmente. la entrada por la muralla y además, bueno, la casa número 1 de San Miguel, que es el Cascabelillo, casa del médico del cadenero, que el nombre del cadenero viene de la casa de la cadena, ¿no? Francisco, sí, ¿no? Claro, porque eran los que tenían la casa de la cadena. Entonces, y bueno, de ahí vendrá, porque son los propietarios de las dos casas. Sí. Bueno, Sí. pues en esta casa, no sabemos el siglo que era, se escuchan todos los sábados unas músicas, una música celestial, ¿no? Así lo cuenta la tradición. Y bueno, pues van pasando los sábados, no se sabe dónde viene esa música. En aquellos años no había ningún medio para poner la música, ni gramófono, ni nada. Bueno, pues ya van recorriendo la casa a ver dónde esa música se escucha con más fuerza. Y el día 15 de agosto, que coincidía en sábado, el día de la Asunción de María, pues deciden tirar una pared. Tiran la pared desde donde se escuchaba la música más fuerte y descubren una imagen de la Virgen María.
esa imagen, bueno, pues ante la gran sorpresa de todos los presentes, pues deciden llamar al clero, llamar a las autoridades de Santa Cruz y la llevan en procesión a la iglesia de San Miguel, que era pues el lugar más cercano, ¿no? Porque está a un paso de la iglesia de San Miguel, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente se encuentran con la sorpresa de que la imagen había desaparecido, ¿no? Y vuelve a aparecer otra vez en la casa donde la habían encontrado, ¿no? Y así pasó pues varias veces, hasta que deciden construir para esa imagen una capilla. Una capilla que, si nos damos cuenta, es algo extraordinario, porque es que es una capilla gigantesca para las proporciones de la iglesia de San Miguel. Está en la, digamos, en la iglesia extramuros de Santa Cruz de la Zarza. Tenemos dos iglesias. Es la iglesia extramuros, es una capilla muy grande, y que, puedo decir, no está ligada a ninguna familia. Que normalmente era la familia que pagaba, era la que... Claro, yo me entierro aquí debajo. Podemos decir, bueno, pues es que esta casa, pues es que estaba ligada a una familia y la construyó para enterrarse allí. No, no. ¿Vale? No, porque, ahora lo contaré más tarde, porque continuamente se están buscando fondos para la capilla. Y la cofradía busca fondos para la capilla. Si esto no fuera así, si estuviera ligada a una familia, pues la familia se encargaría de construirla y ya está, ¿no? Entonces estamos ante algo rarísimo, ¿no? Construir una capilla tan grande en una iglesia extramuros, en una iglesia que era parroquia, tenía el mismo estatus que Santiago, las dos tenían el mismo estatus, pero bueno, Santiago era Santiago la principal siempre. Sí. Entonces, bueno, ahora ya hemos contado la leyenda, ¿no? Hemos contado la tradición y bueno, esta tradición... Perdona, es que es curioso porque según estabas contando la leyenda, yo no la conocía. No, yo tampoco. Y tú fíjate que he estado viviendo en la calle San Miguel, ahí en los pisos de la calle San Miguel, pero yo no he conocido la leyenda. Sí la he oído, o sea, que no la conozco de hace mucho tiempo. O sea, la conozco, aparte de ti, se lo he escuchado a otra persona que ahora mismo no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que también esta tradición de encontrar una virgen, y en este caso yo lo que yo he leído es que no recuerdo dónde ni quién, sé que era un pastorcito que iba al bosque y se encontraba una virgen y bueno, pues cogía a la virgen y se la llevaba al pueblo. Oye, me encontré esta virgen tal y cual. Al día siguiente la virgen no estaba. Estaba la Virgen en el mismo sitio donde se había encontrado. Donde quería que se le hiciese Exactamente, y al final la Virgen del Castellar, la leyenda, la tradición que habla... La Virgen del Castellar es la Virgen de Villarrubia, ¿no? De Villarrubia, sí. Muy parecido también. No la conozco totalmente, pero es muy parecida. Que se la encuentra en el Castellar, se la suben al pueblo, la Virgen baja... Bueno, las apariciones de las imágenes son así, muchas tienen un trasfondo histórico, porque muchas imágenes se encuentran porque fueron escondidas por la... Sí, en una guerra o la dominación musulmana, por la dominación. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pues es que casi seguro que fue enterrada ahí. Porque junto con la Virgen a unos pocos kilómetros encontraron unas reliquias importantísimas de unos santos muy importantes también. Sí, o sea que, pero la diferencia que hay aquí es que en otras leyendas, en otras vírgenes encontradas, es la Virgen la que dicta dónde hay que hacer la capilla, la iglesia, la ermita, lo que sea. Aquí no.
Aquí es... Aparece, pero al final se la llevan a la iglesia de San Miguel. No hacen en la casa del cadenero, no hacen nada, no hacen ninguna iglesia, ni una capilla, ni hacen nada. No. O sea, es al Estaba final cerca, San tampoco- Miguel... Nah, si es cruzar la Sí, calle. pero que es curioso Sí, que sí, en, es lo, en curioso. lo que yo conozco Sí, sí. sea la Virgen la que dicta Aquí, dónde. el lugar, Exactamente. el dónde, No me exactamente. llevéis allí, que yo lo quiero aquí. Y aquí no, aquí que me resulta curioso. Sí. Y original. Sí. Y coño, porque somos santacruceros, sí que sí. Sí, bueno, a ver, yo, tengo que decir que, pues esta tradición nos puede ayudar mucho, nos puede dar devoción, nos puede gustar, ¿no? Pero sí que tengo que decir que no hay relación entre la advocación y la capilla. No hay relación. O sea, entre el origen de la advocación y la capilla no hay una es relación. una cosa así que se sale de lo habitual, como hemos dicho. O sea, no es históricamente, se puede comprobar que la advocación es mucho más antigua que la capilla, pero estoy hablando de 200 años casi. Jesús, Que es muchísimo una tiempo, barbaridad, claro. claro. Es decir, ¿qué hacemos con esta Entonces, mujer? ¿cuál es el primer dato histórico de documental que encontramos de la Virgen de los Sábados? Pues fijaros lo que voy a decir, porque es que es algo excepcional. O sea, es algo excepcional, porque podemos hablar de que la Virgen de los Sábados es casi más santacrucera que el Arco de la Villa. Ostras. Coño. Eso es apuntar alto. Eso es casi decir que... Palabras mayores. El primer dato histórico que tenemos y que aparece así como tal, Virgen de los Sábados, es de 1566. Ostras, estamos ahí... De 1566, Vale, eso- donde ya nos dice que la Virgen tenía cofradía, O sea, que ya era una cosa... No era que... Consolidada. que era una sí, cosa asentada. Nos habla de que esa cofradía tenía posesiones y que esas posesiones pertenecían a la cofradía, nos dice desde al menos hace 50 años. Ostras, que nos vamos otros 50 años para atrás todavía. O sea que, vamos a dejar ahora lo de 1566, ¿vale? A un lado. Y ahora porque en 1566 lo que ocurre es que hay un pleito. Entonces, ahora explicaré el pleito, pero vamos a ir más atrás en el tiempo. En 1508 tenemos una visita del prior de Santiago, como era costumbre. Del prior, cuando hablo del prior de Santiago, hablo del prior del convento de Santiago de Uclés. Euclés, sí. Era el prior de la Orden de Santiago, a la cual pertenecía la parroquia de San Miguel y la parroquia de Santiago. las El dos. monasterio de Uclés. No, El Francisco. monasterio de Uclés, sí. Eso es. ¿Vale? Por cierto, ahí está pinchando esta noche tu primo. En el monasterio de Euclés. Bueno, al lado. Así que, bueno, como dato. Bueno, entonces, en 1508 se hace una visita a la iglesia. Toda esta información tengo que dar muchas gracias, y lo quiero decir públicamente, a Conchi García Álvarez, Conchi Varillas, que la conocemos todo el mundo, que tiene la casa en el Coso, porque ella se dedicó hace unos años a ir al Archivo Histórico Nacional y coger documentos relacionados con Santa Cruz, ¿vale? Porque, pues lo que es los fondos de la Orden de Santiago están divididos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo Diocesano de Cuenca, ¿vale? Y pues Conchi me ha pasado bastantes cosas porque yo estoy haciendo, no lo he dicho, mi tesina sobre la Virgen de los Sábados, la tesina de la licenciatura eclesiástica del máster de Historia de la Iglesia que quiero terminar ya. Así que en 1508 se hace una visita a la iglesia de San Miguel. Se dice que el techo de la iglesia es de yeso, que está fuera de la villa y que contaba con 6 altares.
¿vale? Contaba con 6 altares. El principal estaba dedicado a San Miguel y otro altar, que debía ser bastante importante, está dedicado a la Virgen María. No dice la advocación, simplemente dice Santa María. Y ya nos dice que esta imagen era una imagen de bulto. ¿Qué significa que es de bulto? Pues que no es una pintura, ¿vale? Lo que es de bulto. Lo que diríamos 3D. 3D, vamos. Y esta imagen 3D, a nuestro lenguaje actual, es una imagen de vestir. Es una imagen de vestir, o sea, que se le ponían ropas. ¿Eso significa que no tiene cuerpo? ¿O que solamente es manos, cabeza, o no tiene por qué? No tiene por qué, no tiene por qué. Mi teoría, viendo fotos de la imagen que había antes de la destrucción de la Guerra Civil, tiene una cara muy, me atrevería a decir incluso, gótica. Pero claro, las manos sí que son añadidas en esa imagen de antes de la Guerra Civil. O sea, la imagen, pero claro, la imagen que tenemos hoy en día no es la... No, después de la guerra. Sí, esa sí que está bien documentada. De la guerra, se compró después de la guerra, el Niño Jesús se compró incluso más tarde. O sea que, pero bueno, centrándonos en esta visita de 1500. Perdona, que es que no te dejamos hablar, pero a mí me pasó lo mismo en el programa anterior, que Pedro Chinchilla no dejaba hablar. Entonces, a ver, escúchame, la imagen actual es un poco morenita, la imagen, recuerdo los sábados, no es morena. No es morenita. No es morenita. ¿Esta Virgen de los Sábados, la anterior, la original, era morenita? No. No era morenita. Vamos, no lo sabemos, pero morenita no tenía mucha pinta, ¿no? Porque en la foto es una foto en blanco y negro. Sí, pero no se la ve así. De José Cesario. Y bueno, hay fotos del retablo antiguo y hay fotos de la Virgen antigua de cerca. Pero no tiene pinta de ser morenita, ¿no? Ajá, vale. Bueno, pues esta Virgen que se describe en 1508, que no sabemos con toda seguridad si es la Virgen de los Sábados ya, es una Virgen de vestir y tiene algunos elementos, que me llamó mucho la atención en el ajuar, que recuerdan al traje de los musulmanes. Una farga, por ejemplo, esa farga era un turbante. Pero la Virgen no lo llevaría, creo yo, como turbante, sino que lo llevaría de otra manera. Pero bueno, de corona o a modo de quizá de fajín incluso. Ajá. Creo yo. Y bueno, tenía varias camisas, varios elementos de vestir. Bueno, más tarde, en la visita de 1529 ya, encontramos entre las cosas de madera que hay en el inventario que hace para presentárselo al prior, unas andas para la Virgen. O sea, que estaríamos hablando que ya en 1529 había una procesión de la Virgen de los Sábados. Sí, como poco desde 1529. Claro, como poco. 1508 ya tenemos una referencia, 1529 ya incluso con procesión. En 1554, ajá, ¿vale? Sí. 1554, pasando a otra visita. En 1554 encontramos una descripción riquísima de la iglesia de San Miguel, en la que, bueno, pues nos habla que el altar mayor está dedicado a San Miguel, que hay otro altar dedicado a San Blas, ¿vale? Otro altar dedicado a Santa Catalina. Santa Catalina ya se ha perdido como devoción en Santa Cruz. Y San Blas también prácticamente, ¿no? Y San Blas hay una imagen en San Miguel, pero no se le tiene devoción tampoco. Y pasa a describir el de la imagen de Nuestra Señora, que yo me inclino a pensar que es de la Virgen de los Sábados. Y os lo voy a leer literalmente, ¿vale? A la mano izquierda del dicho altar, a la mano de la epístola,
está otro altar de la advocación de Nuestra Señora de Bulto. ¿Cuál es el lado de la epístola? Pues según entramos a San Miguel, a la izquierda, o sea que estaría, no podemos decir estaría aquí en este sitio porque la iglesia era diferente, Sí, era más pequeña. pero más o menos en el lado donde está la capilla, más o menos, por ahí, ¿vale? Y tiene 8 tableros, o sea, el retablo estaba compuesto por 8 tablas pintadas, en las que están las historias de la encarnación y visitación de Nuestra Señora, y del nacimiento, y de San Juan Bautista, y de San Juan Evangelista, y Santiago y San Esteban, y de una santa, que no se sabe cuál es, y un Padre Dios en lo alto, y tiene una imagen de Nuestra Señora de bulto. O sea que estamos ante un altar gótico con tablas pintadas. O sea que Sí. una joya, vamos, lo que teníamos ahí. Todo eso se perdió luego en la guerra, lógicamente. Bueno, en la esto guerra esto es o anterior, no, sí. bueno, en la guerra o no. Esto seguramente no se perdió en la guerra. Se perdería, Esto seguramente se perdería también con los franceses. No, esto seguramente se perdió porque lo vendieron para comprar otras cosas al gusto de la época. Ajá. Vaya. Que también pasa, oye, hay que modernizar la Nosotros iglesia, buscando hay cosas ahí que coño, que no tenían dinero y hay que comprar. Y claro. ya está. Eso es como Más cuando sencillo. en tu casa cambias la tele. Claro que sí. Tengo la de blanco y negro. Sí, ya. sí. Esto seguramente porque, bueno, si da tiempo, pues ya explicaremos cómo va todo evolucionando, ¿no? Ujú. Bueno, y en esta visita hay algo importante, en esta visita de 1554, hay algo muy importante, y es que puede parecer una tontería si no sabes un poco de liturgia, pero que es importante, y es que nos habla que todos estos altares tenían sus sábanas y frontales, o sea, que estaban cubiertos con manteles, los altares. Pero en el altar mayor y en el altar de Nuestra Señora, en el altar de la Virgen, había aras portátiles. ¿Qué es esto de las aras? Las aras son un cuadradito de piedra, o de piedra, mármol normalmente, y que en su interior tienen pues un huequecito donde se guardan reliquias de santos, es decir, trocitos de santos, de huesos de santos, ¿no? ¿Por qué son importantes las aras? Porque hasta la reforma del Concilio Vaticano II, más o menos, no se podía celebrar en ningún sitio donde no hubiera un ara de estas puestas, en ningún altar donde no hubiera un ara, ¿vale? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que en el altar de la Virgen se celebraba misa. Por tanto, estamos ante algo importante porque tú no celebras misa a un santo donde no le tienes devoción. Claro, aquí parece que es una devoción importante la que hay. Muy Aquí arraigado. había devoción a la Virgen, había devoción a esta imagen, ¿vale? Entonces, bueno, ya pasamos al 1566, ¿vale? Este dato de 1566, bueno, pues es un auto de visita. ¿Qué es esto del auto de visita, vale? Si voy muy deprisa o voy muy No, lento, claro, voy Francisco. Vamos decirme, bien. oye, pues mira, corta o dime o haz esto, haz lo No, otro, que casi- no se van a enterar los que lo van a oír. Casi Bueno, al revés, Francisco. Vamos tenemos mucho tiempo de sobra todavía y nos podemos explayar muy bien. Vale, pero pues, que bueno. vamos casi con todo lo que tienes, que yo sé lo que tienes ahí, casi nos vamos a quedar sin tiempo. O sea que no te digo más. Vale. Si hay que hacer otro programa, pues se hace otro programa. Pues, No pasa eso no nada. es problema. Entonces, bueno, en 1566, este documento de este año en realidad no es un documento original, sino que estaría copiado en un pleito de 1567, o sea, del año siguiente. ¿Y qué es lo que dice el documento este del año 1566? Es un auto de visita.
¿vale? Un auto de visita, para que nos enteremos todos, y hablando en cristiano, es lo que redactaba el prior o al que le mandara, los visitadores. El que le mandaba el prior, oye, pues yo he estado de visita en tal iglesia y mira, me he encontrado esto, pues que la vela del Santísimo estaba en malas condiciones, el sagrario estaba roto, los libros estaban viejos y tienen que comprar otros, y manda al cura párroco que compre esto y si no, les comulgo, o le pongo una multa de no sé cuántos reales de vellón. Es que era una así. vela negra, se pondría hoy. Era así, o sea, era así. Sí. Francisco, ¿estas visitas son a raíz del Concilio de Trento o no tiene nada que ver? Venía ya de antes. No. Estas visitas, bueno, el Concilio de Trento lo que hace es pues animar a todo esto, ¿no? Porque claro, pero en el caso este no, ya se venían haciendo, ¿no? Sí. O sea, aquí el Concilio de Trento lo fomenta todo, porque había un descontrol absoluto en muchos aspectos, ¿no? Y Trento lo que viene a hacer es ordenar todo, pero por eso lo comentaba, ¿sabes? Sí. Aquí lo que pasa es que pero en este caso ya las encontramos antes de Trento, ¿vale? Porque aquí lo que interesa es que, claro, el prior de Uclés de aquí saca pasta. Quieras que no, tiene que tener esto en orden, porque sí, por cada visita se tenía que pagar los llamados derechos de visita, y no sé si eran 6 reales o lo podría decir si lo mirase bien en concreto, pero se pagaba unos derechos de visita por cada vez que venía el prior, y bueno, había... De la tercia seguro que también le correspondía algo. ¿El qué? De la tercia seguro que también le correspondería algo. Seguro. Y tengo que decir que es admirable el control que había y la rectitud y la escrupulosidad en todo, porque es que había un control que favorecía al crecimiento de las cofradías, al crecimiento de la devoción, al crecimiento de todo, porque claro, el control era pues muy estrecho, sí. No se escapa de nada. Nos centramos en este auto de 1566. Bueno, Francisco, soy yo, el tocapelotillas. Nada, dime. Vamos a ver. Ya que estamos en el 67, 66... Qué buen año 67, pero del siglo XX, que es cuando nací yo. Yo es que me tiro para atrás, porque es que para dejar claro, porque en el como tú has dicho, en la primera visita del prior en 1508, sí, nos habla de que hay una talla de bulto de una Santa María, pero que no la describe como esta Virgen, como o sea, como lo he dicho. No, que no la describe, es lo que dice. Sí, claro. Que no la describe. Que no puede ser, pero... no puede ser otra virgen, o sea, porque si hasta el 66 no tenemos el... Sí, pero espera que termine de contar esto. Ah, vale. Pregunta, por eso te he dicho que soy el tocapelotillas. Bueno, pues en 1566, en este auto de visita, que, como he dicho, está dentro de un pleito del año siguiente, del año 1567, nos habla de que, bueno, no lo voy a leer el texto porque es un texto en castellano antiguo y no nos vamos a enterar mucho. Bueno, pues nos habla de que ya hay una cofradía de Nuestra Señora, ¿vale? De Nuestra Señora de los Sábados, ¿vale? Que hay 3 mayordomos, ¿vale? Que uno se encarga de la cera, o sea, de conseguir fondos para las velas. Otro se encarga del aceite. Pues dice uno, ¿y por qué el aceite? Pues porque las lámparas, había lámparas de plata en las cuales se echaba aceite y se ponían en las lamparillas estas que hemos visto en las casas de nuestras abuelas, unas lamparillas... bueno, son unas lamparillas que eran lamparillas o palomillas, que venían en cajas con mechas. Sí. Bueno, pues se metía una mecha ahí y en la lámpara de aceite y con eso se iluminaba a la Virgen. Y otro se encarga de las limosnas, para pagar las misas
de los sábados. ¿Vale? ¿Por qué recalco esto de las misas de los sábados? Porque estamos ante una advocación que su principal devoción era las misas de los sábados. ¿Vale? Dice una palabra muy graciosa aquí, que bueno, nos puede resultar graciosa a nosotros, pero para ellos sería normal, y es que con lo que recogían las limosnas les llama bacín, ¿vale? Con el orinal. Pues como nuestro orinal, pues sí, ellos tendrían una bandejilla y llamaban bacinas. Bueno, pues en este auto de visita lo que nos viene a decir es que hay una gran confusión entre los tres mayordomos, y que uno recoge dinero para una cosa, que otro recoge dinero, pero que al final cada uno recoge para cosas diferentes, y bueno, lo que hace el prior es que dice que no, que se dejen de recoger dinero, que los que pertenecen a la hermandad paguen 3 maravedíes, no establece cada cuánto tiempo, que no se recoja dinero, que los de la hermandad sean los que paguen las misas de los sábados con 3 maravedíes que tienen que pagar, y que uno de ellos se dedique a coger dinero para el aceite, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo del auto de visita. Ahora pasamos al pleito de 1567. Hay un juicio. Un juicio. ¿Y entre quién es este juicio? Pues fijaros, entre la misma iglesia, entre el mayordomo de la iglesia de San Miguel, porque las iglesias para su administración tenían mayordomo, no se encargaba el párroco de administrar, ¿vale? Este mayordomo a veces podía ser un sacerdote, ¿vale? Pero bueno. Y entre el mayordomo de la iglesia de San Miguel y la cofradía de la Virgen de los Sábados, ¿vale? ¿Y por qué es este pleito? Este mayordomo se llamaba Francisco Sánchez de Velázquez, ¿vale? ¿Por qué es este mayordomo? O sea, perdón. El pleito. Este pleito. Pues porque Francisco Sánchez de Velázquez dice que, bueno, que hay una serie de bienes que la parroquia ha estado administrando como suyos y que ahora la cofradía los está administrando como propios, ¿vale? Hay un conflicto de intereses ahí. Es decir, la cofradía tiene... La cofradía tiene unas tierras o unos bienes que de los que se saca. Pero vamos, unas tierras, bastantes tierras, ¿vale? Sí, bastantes tierras, ¿vale? Que no es un peujarero. No. Hablamos de bienes, tiene bastantes son tierras, sí. Y además tiene censos. Los censos eran como una especie de créditos. Tú ibas a pedir un crédito a una iglesia. Y bueno, ese censo se pagaba en un año o en varios años o en 10 años, y como garantía te daban unas tierras, ¿no? Entonces esas tierras quedaban hipotecadas, ¿vale? Entonces, aparte de las tierras tenía censos ya la cofradía, o sea que estamos hablando ya de una cofradía que no ha surgido ayer por la mañana. Sí. Es una cosa muy... Sí, lo que vienes a analizar es que esto le da antigüedad, ese de poderío, hecho, le da antigüedad. Estoy pensando, Francisco, vamos a hacer un inciso, que, vamos, nuestra patrona principal es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario surge a partir de la batalla de Lepanto, que es 1571. Sí, pero bueno, no podemos decir... bueno... No es así, ¿eh? No es así, bueno, no es así. No me refiero a que... No, pero, a ver, sí. una cosa. La advocación de la Virgen del Rosario no surge a partir de la batalla de Lepanto, sino que es el Papa San Pío V el que, bueno, manda a rezar a todos el Rosario para que venzan en esta batalla de Lepanto, y a partir de entonces se fomenta mucho más este culto. Ajá. Pero la advocación de la Virgen del Rosario surge
a partir de 1208. O sea que ya la teníamos aquí en Santa Cruz al mismo tiempo que las de los sábados. La aparición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo, entregándole el rosario como arma para luchar contra los albigenses. ¿Vale? Sí. Eso no lo conocía yo. Seguramente, bueno, habéis dado en un mal sitio, porque yo nunca voy a decir que la Virgen del Rosario es más nueva que la Virgen de los Sábados. Esa es la tuya. No, bueno, no, si lo tuviera que decir lo diría. Pero bueno, haciendo un inciso, hay que decir que la devoción a la Virgen del Rosario era grandísima, o sea, mucho más grande que ahora. Sí. Y decir que en San Miguel, en el siglo XVIII, que es una cosa que no sabemos nadie, yo me enteré el otro día que estuve en el archivo de Cuenca y me puse a leer una visita de un prior del siglo XVIII que hace a San Miguel, había un altar dedicado a la Virgen del Rosario. También, en las dos iglesias. También. En las dos iglesias estaba la Virgen del Rosario, ¿vale? Bueno, pues y yendo a 1567, y para no liarnos más, pues en este pleito los mayordomos declaran que esos bienes son de la cofradía, ¿vale? Y que pertenecen a la cofradía, cito literalmente, más espacio de tiempo de 1, 10, 20, 30, 40 y 50 años hasta presente. O sea que declaran que los bienes, algunos de ellos, pertenecen desde hace 50 años. Y principios del siglo XVI. Sí. De tanto tiempo que memoria de hombres no es contraída. O sea que algunos ya ni se acuerdan de cuándo pertenecen estos bienes a la cofradía, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una cofradía antigua. Y me preguntabais, ¿no? Sí. Oye, ¿y la de 1508 puede ser la Virgen de los Sábados? Pues casi con toda seguridad sí. Tiene toda la pinta, sí. Claro, porque es que estamos hablando de una cofradía fuerte, de una cofradía donde uno de sus fines principales es celebrar misa los sábados, en el único altar donde hay un ara para celebrar es en el de Santa María. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Claro. Todo apunta. La Virgen de los Sábados. Y por lo menos desde 1508 sabemos que tenemos ahí una imagen que luego se comenzó a llamar Virgen de los Sábados, en un principio Santa María. Y ahora la pregunta, ¿no? Sin enrollarnos más en el pleito este, que me podía más enrollar, pero yo creo que esto es para tener un papel delante e irlo leyendo, y yo creo que tampoco vale la pena porque podemos liar a la gente, ¿no? Ahora, bueno, antes de decir la conclusión a todo esto, voy a decir las posesiones que tenía la cofradía, ¿vale? Un olivar de 20 olivas. Un alcacel, ¿vale? ¿Qué es un alcacel? Nos suena esa palabra, ¿no? Una tierrecilla verde para las ovejas. Claro, exactamente. Este alcacel, no estoy seguro, pero seguramente sí, le tiene la Virgen de los Sábados en propiedad hasta la desamortización de 1854. ¿Vale? Sí. Y era un alcacel que un día, hablando con Maxi, ¿vale?, estaba, aquí no lo dice, porque dice que está junto al Palomar de Alonso Mejía, cerca de los Olmos. No sabemos dónde estaría esto, pero en las descripciones del siglo XVIII dice que este alcacel está en La Perrera, ¿vale? La Perrera sí que nos suena, a mí me suena como término del pueblo. Eso es sí. La Perrera, ¿no? Como sí, un lugar localizado. Un lugar del pueblo, ¿no? Masi dice que el alcacel tiene que ser en torno como por el Pozo de las Aguas Viejo. Sabéis que está en la calle Santa Lucía. Sí. Y es que
este alcácer estaba muy cerca de la iglesia de San Miguel, ¿vale? Y tiene, también dice, otro alcácer al Inde. Entonces, uno de estos dos alcáceres tiene que ser el que pertenece luego a la Virgen hasta el siglo XVIII. O sea que estamos hablando de una cofradía antigua, de una cofradía consolidada, de una cofradía con posesiones y de una advocación que tiene mucha devoción en Santa Cruz. ¿Vale? Bueno, conclusión de todo esto. ¿Por qué se llama Virgen de los Sábados? Mi opinión. También gracias a lo que pues he hablado con otras personas, sobre todo, ya os digo, pues con Conchi García Álvarez, ¿no? Que me ha ayudado mucho en toda esta labor, ¿no? ¿Por qué se llama Virgen de los Sábados? Pues porque era la Virgen de los Sábados, valga la redundancia, ¿no? Era la Virgen donde se celebraba la misa los sábados. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿que se aparecía los sábados? Pues mira, yo no voy a quitar a nadie la devoción que le dé de que la Virgen se haya aparecido ahí en la casa del cadenero. Bueno, puede ser que se apareciera los sábados, pero por los datos históricos se llama Virgen de los Sábados porque en su altar se celebraba misa todos los sábados. ¿Vale? ¿Y hay alguna semejanza a la Virgen del Sábado de esta de León? De la Virgen del Sábado de León es que he encontrado muy poco, ¿vale? Y entonces no, pero muy poco, os digo el nombre y ya está. No he encontrado nada más. No has encontrado nada. ¿Y no has encontrado alguna otra Virgen que sea Virgen de los Sábados ni del Sábado? No. O sea, está la Virgen del Sábado de León y esta. De hecho, personas que se llamen sábados, ¿cuántas hay? ¿Una? Yo conocía a una nada más y Una. se murió. Bueno, y es que algunas hay que decirlos, que la llamamos marisas. Marisas, claro. Y las marisas son marisábados, algunas, ¿sí? Sí. Otras son María Luisas, pero... Sí. Vale. Sí. Es igual, sí. Ahí en Corral, las María de la Muela son marinelas o marielas. O sea que también está escondido ahí en el apocalíptico. No sabía yo lo de la Marisa, fíjate tú. Sí. Puede ser. Sí. Bueno, pues hasta aquí lo que tenemos del siglo XVI, ¿vale? Que no es poco. No. Y bueno, ya en 1603 encontramos un inventario de todo el ajuar que tenía la Virgen, ¿vale? Este inventario, pues igual, lo conservamos, porque está en el Archivo Histórico Nacional, porque, pues hizo una visita del prior Duclés y entonces el prior pide que se haga el inventario para ver lo que hay, ¿vale? Entre ese inventario, pues destaca, ¿no? Una imagen de Nuestra Señora de bulto grande, una corona de plata imperial sobredorada, ¿vale? Esto de una corona de plata imperial sobredorada, me paro en ello porque es muy importante, porque no sé si tenemos, si no, bueno, cuando terminéis el programa lo podéis buscar, la imagen de la corona imperial, ¿no? Hay distintos tipos de coronas, ¿no? Depende de las puntas que tenga la corona o de las... Sí, no. Vamos a ver, está la corona castellana. La corona castellana es una corona de la que dibujan los niños a los reyes, de puntas. Está la corona imperial, que sería como una especie de balón. Ajá, sí. Como la corona borbónica, sí. Pero la corona borbónica es pues la que estamos acostumbrados a ver en la tele a veces, que salen reportajes o en sí. Cuando fue proclamado el rey, que tiene como una especie de brazos, ¿vale? Pues la corona imperial es una especie de corona como un balón, ¿no? Como un casco. Más la que se le solía ver a la reina de Inglaterra, a Isabel II, en las fotos. Bueno, no. Esa sería más tipo borbónico. La corona imperial tiene como dos aberturas. Ajá, bueno, sí. es que es para verlo, ¿no? Claro, sí, es para verlo.
Sí, Entonces, bueno, pues esta corona de tipo imperial es una corona que la tienen muchas de las imágenes de las vírgenes toledanas, que podemos llamar así, ¿no? Sí. En Toledo, muchas de las imágenes, la Virgen del Sagrario, la Virgen de la Salud, que hay en las parroquias toledanas, tienen este tipo de coronas, ¿vale? Entonces, esta Virgen ya tenía una corona de estas, pero me atrevo a decir, no la tenía, sino que la tiene. La tiene. La tiene. Existe, O sea, se puede ver. No. Se puede ver, es una corona que se pone a la Virgen en determinadas ocasiones y, bueno, pues es una corona que estuvo robada. Ujú. En el año 92 se robó la corona. ¿Ah, sí? Se robó la corona, sí. El año 92 del siglo XX. Siglo XX. De 1992, sí, cuando yo tenía 2 años. Ostras. Coño. Y esta corona... No pases de puntillas sobre todo, muchacho. Queremos chicha. Claro, a ver. Que estoy que lleva la Sálvame. lo voy a contar, claro. Estuvo robada y bueno, nadie sabía dónde estaba. Y bueno, pues en una limpieza de San Miguel, vosotros no sé si os acordaréis, yo no me acuerdo porque eso fue antes de la Reforma, en el coro, en San Miguel había un coro, Sí, un coro alto, Sí. como un balconcillo de estos, pues ahí había un cuartucho, por ahí había un cuartucho Ujú. donde guardaban las cosas de la limpieza. Y en el cuartucho ese apareció la corona liada en unos trapos, ¿vale? Ujú. Sí. Después de varios años, después de tantos años que se tuvo que comprar otra corona a la Virgen porque no había aparecía. Sí, corona. habían pasado años. Es decir, que el ladrón o la ladrona se arrepintió. Y digamos que la dejó ahí para que no le Para echaran que la culpa. apareciera luego, sí. Y la dejó ahí. Ujú. Entonces, bueno, esta corona es una corona pues con esmaltes, es una corona muy bonita, ¿vale? No llama especialmente la atención, pero si es esta, es de 1609, Coño. como mínimo, Como mínimo. ¿vale? ¿Y su valor económico? Pues no lo sé, sobre el valor económico no. Sí. Yo creo que cuando hablamos de cosas así, El valor económico es sería lo más menos. valor sentimental, ¿no? Claro. Ajá. Pues parte de la historia de Santa Cruz, ¿no? Ujú. Vale. Bueno, y otra curiosidad que aparece en el inventario, ¿no? Serían 23 ángeles con sus albas. 23 ángeles con sus albas. No sabemos esos ángeles dónde estarían colocados, si estarían colocados en el retablo, si estarían colocados en las andas. El caso que en el inventario aparecen 23 ángeles, ni uno ni dos, 23. Que ya son unos Vale. cuantos. Y bueno, luego aparecen una serie de vestidos, ¿vale? De vestidos. La Virgen cuenta con un montón de mantos y de vestidos que sí que se salvaron de la guerra civil, ¿vale? Y que, bueno, que han sido redescubiertos, pues, el año pasado. El año pasado porque, bueno, pues yo hablando con algunas personas de la directiva, bueno, digo, pero bueno, la Virgen tiene esto, la Virgen donde tiene esto, la Virgen, bueno, fuimos donde tenía las cosas, se abrieron unos cajones y empezamos ahí a sacar un montón de vestidos, la mayoría de ellos no del siglo XVII, no son del siglo XVII, casi ninguno. Ujú. Hombre, Pero la sí tela de- es más susceptible de que se deteriore con el paso del tiempo. Pero sí son del siglo XVIII. Que no está mal tampoco. No, tampoco. No está mal. Tampoco. Sí, sí. Bueno, y alguna cosa más Pues, pues que pueda comentar de este inventario, que lo podríamos leer, pero bueno, no sé si conviene o no. Sí, puede porque resultar más monótono. sí, no, Claro. llevamos, Francisco, para que te hagas una idea, 55 minutos. O sea que... no, pues llevamos ya una hora. o sea Casi, que, casi. Si tú ves que queda chicha, hacemos 2 programas, claro. Lo dejamos para... Pero vamos, todavía tenemos tiempo de sobra, tenemos margen para... Bueno, pues en este inventario aparecen joyas, aparecen relicarios, aparecen censos, Ujú. ¿vale?
varios censos, o sea que tenía bastantes censos, lo que le reportaban mucha ganancia económica, ¿vale? Ujú. Y aparecen tierras también, ¿vale? El mayordomo era Bartolomé Trigo, no sé si sería familia nuestra, pero Tú que eres Trigo, y mi mujer. sería familia mía, pero no lo sé. Bueno, Por esta parte de la Escucha, familia. yo apostaría que sí, Los porque poderes fácticos están aquí. Magister tiene familia por todos lados. En este caso es familia. Ya, pero tú como política. estás casado con tu mujer, pues Claro, ya pues está. eso. Pues los Trigos éramos los mejores de Santa Cruz, hombre. ¿Qué vamos a decir? así que bueno, también por este inventario sabemos que ya había una contabilidad en la En la cofradía. la cofradía, sí. Y que bueno, que había un libro de la hermandad. Esto del libro de la hermandad es que es una fuente de saber impresionante, porque es que ahí encuentras de todo, desde inventarios hasta la fábrica, la construcción de la capilla, hasta la compra, los gastos, los ingresos. Entonces ya hablaré cuando sea, no sabemos si hoy o cuándo, del libro que hay, que abarca prácticamente todo el siglo XVIII, ¿vale? Ujú. Y que es el cuerpo de mi tesina, porque la verdad que es muy, vamos, una fuente de información inagotable. Y bueno, el tener libros de la hermandad, pues la verdad que es algo excepcional, ¿vale? Solo se nos ha conservado uno, que es ese del siglo XVIII, ¿no? Vale. Y bueno, Yo me gustaría, Más. por ir rematando, a lo mejor Sí. es este libro que dices del siglo XVIII lo podemos dejar como un apartado para comentarlo otro día. sí. Y yo me gustaría rematar todo esto con la historia final durante el siglo XX y hasta la actualidad de la Virgen, lo que ha sido el recorrido, pues un poco, pues eso, cómo se construyó la capilla actual, cómo se destruyó la capilla actual, de dónde proviene la imagen actual, estas cosillas que cuando uno se acerque hoy en día a la iglesia de San Miguel, que entienda qué es lo que hay ahí. No sé si te parece que tiremos un poquito por ahí. Sí. Bueno, como Pero está- ahora mismo hablar, bueno, sería un poco ambicioso, yo creo, pero bueno, Sí. de hablar del siglo XX, ¿no? Sí, ¿Te estás claro. refiriendo a Sí, eso? sí. Vale. Bueno, pues en el siglo XX lo que ocurre es pues que en la guerra civil, como sabemos, se destruyen todas las obras de arte que hay en las dos iglesias. Estamos hablando que la iglesia de San Miguel estaría atestada, pero atestada literalmente de retablos. La iglesia de Santiago, perdón, no sé si he dicho la de San Miguel, Sí, la de Santiago. Santiago estaría atestada de retablos, o sea, llena de retablos y de imágenes, hasta tal punto que en el altar mayor las fotos que tenemos es que estaba llena de imágenes el altar mayor. Porque allí se habían llevado muchos de los que pertenecían al convento de San José también. Claro, allí se habían llevado todo lo del convento. Ujú. Y la iglesia de Santiago, pues tenía unos retablos barrocos excepcionales. Perdón, me he vuelto a equivocar. La iglesia de San Miguel tenía unos retablos barrocos excepcionales, ¿vale? Ujú. Porque tenemos fotos del retablo del Cristo de la Fe, que estaba en el lado de la epístola, que es el lado derecho, ¿vale?, de la iglesia. Y bueno, era un retablo barroco donde estaba San Isidro y el corazón de Jesús también. Y bueno, la capilla, como era a principios del siglo XX, pues era una capilla que debía estar atestada de obras de arte, pero atestada, hasta tal punto que en el siglo XVIII el prior de Uclés, en una de las visitas, dice que por favor
dice a los miembros de la cofradía que por favor se vendan todas aquellas cosas que no se utilicen para el culto. Porque aquello debía ser un museo. Tenían síndrome de Diógenes. Sí. O sea, es que en los inventarios había como, yo qué sé, como 10 o 12 cuadros. O sea, casi no hay paredes para ponerlos. Claro, o sea, aquello debía ser impresionante. Espejos barrocos, lámparas, candelabros. O sea, una cosa impresionante. Y bueno, ¿cómo se destruye en la guerra civil? No sabemos qué es lo que pasó, no sabemos, porque en algunos pueblos sí que se han conservado testimonios. Oye, pues es que llegó un grupo de milicianos y lo tiraron. Bueno, pues se destruyó. Se destruyó pues por las fuerzas republicanas, pero no sabemos si se expolió, si se quemó, si no se sabe. Si se quemó, sí que en Santiago se sabe, ¿no? Pues que se cogieron sogas, ¿no? Y con yuntas de mulas y con camiones, pues se tiraron los retablos. En San Miguel, pues seguramente pasaría lo mismo. La iglesia de San Miguel fue mercado público. Allí se organizaron los puestos y fue un mercado público durante una de las etapas de la guerra. La capilla parece ser que se utilizó como cárcel también, porque la capilla tenía rejas, entonces parece ser que se utilizó como cárcel. ¿Dónde fueron a parar todas las obras de arte? Pues destruidas, vendidas, no sabemos, ¿vale? Pues me estás dejando alucinado porque es que... todo esto no lo sabías, ¿a qué no? No. Ahora, cuando pase a la iglesia de San Miguel, miraré la capilla de la Virgen de los Sábados de otra manera, claro. ¿Y se salvó de la iglesia de San Miguel? Pues prácticamente nada, ¿vale? Se salvó de la iglesia de San Miguel el cuerpo y la cabeza del Cristo de la Fe, ¿vale? Que se escondió en una casa, realmente. El Cristo de la Fe, creo, esto no lo tengo seguro, pero creo que fue así, se lo llevó José Cesareo, ¿vale? Y José Cesareo salvó pues la mayor joya que tenemos, que es el sagrario, ¿vale? José Cesareo cogió el sagrario, le arrancó o le encontró por allí tirado y salió corriendo con él a su casa. Con la mala suerte que cuando llegó a la puerta de su casa se cayó. Joder. Y el sagrario tenía 2 palomas en los bordes, en las puntas de arriba, y una de ellas se rompió. Entonces, al final, bueno, pues las 2 palomas se perdieron del sagrario y, bueno, pues nos queda el sagrario, pero bueno, se salvó. Y de San Miguel prácticamente no se salvó más, ¿vale? De la capilla se conservan los cuadros que hay arriba, las pinturas de arriba, que todo es del siglo XVIII. Arriba hay 3 cuadros, uno de la Sagrada Familia, otro de San Juan Bautista y otro que está guardado, que es de un Cristo crucificado. No sabemos por qué, pero está ahí. Bueno. Y luego en las pechinas están los 4 evangelistas, ¿vale? Y una inscripción que también, lo que pasa que como está en tan mal estado de la capilla, que habría que reivindicar la restauración de la capilla, en una de los lados de la capilla hay una inscripción súper curiosísima: Regina Sabbatorum, reina de los sábados, refugium peccatorum, refugio de los pecadores. ¿Vale? ¿Eso dónde está? En la capilla, arriba. En la capilla de la Virgen, arriba. Arriba. En unos adornos que hay, pues ahí pone Regina Sabbatorum, refugium peccatorum, ¿vale? ¿Y eso data de...? Del 18. Eso es del 18.
Y te puedo decir incluso casi el pintor o quién lo hizo, ¿vale? El pintor seguramente fue Palomino, un tal maestro Palomino, ¿vale? Que era el que pintaba un poco así de... y se conserva el arco de la capilla, por dentro tiene unas pinturas, eso también es del 18, ¿vale? Luego, la capilla estaba forrada, seguramente estaba forrada de tela. De tela, estamos hablando de tela de damasco rojo, ¿vale? Una tela muy rica de damasco rojo. Y, bueno, pues el baldaquino, el retablo era muy parecido al actual, ¿vale? No igual que el actual, pero se daba un aire, ¿vale? Como peculiaridad de este retablo era que había sido concebido para ser un retablo circular, ¿vale? ¿Qué es eso de circular? Pues que había sido concebido para ser un retablo en el centro de la capilla. Ajá. Cosa curiosa. Sí. Con 5 altares, ¿vale? Con 5 altares. Bueno, no sé si habéis ido alguno a Roma y habéis visitado la iglesia de Santa María la Mayor, una de las basílicas principales de Roma. Pues en esta iglesia, precisamente el baldaquino, donde está el baldaquino, retablo o lugar donde está el sagrario, pues es así, ¿no? Está en el centro de la capilla, ¿no? Pues la Virgen estaría en el centro de la capilla, ¿no? Se puede ver 360 grados, digamos. Claro, claro. Tú podrías andar alrededor. Pero, bueno, tras una visita de uno de los priores, pues le dice el prior que eso es muy feo y que lo quiten. Sí, sí. Y que le corten y lo pongan contra la pared. En la pared. Porque quitaba mucho sitio a la capilla. Y lo que hace el viajar. Ese prior no viajó a Roma. Ese no estuvo en Roma, ¿no? Entonces, claro, bueno. Bueno, pues eso sería un poco la historia del siglo XIX y XX. En el siglo XIX tengo que decir que todavía no he terminado lo que es el siglo, vamos, no he empezado ni siquiera el siglo XIX y XX, ¿vale? Es el último capítulo que me queda ya para terminar de la tesina. La desamortización, que es la parte. Entonces, jugosa. Lo que claro, desamortización. Sí. Bueno, pues la desamortización de la Virgen no se desamortiza nada porque no. Es lugar de culto. Del lugar de culto no, lo que se desamortiza son los bienes, ¿no? Claro. Y entonces todos conocemos la desamortización de Mendizábal, pero esa no afectó a la Virgen, a las cofradías, sino que la que afecta es la desamortización de Madoz. Es una desamortización que, bueno, pues es en 1854. Pero yo tengo la teoría de que la cofradía había vendido ya los bienes. Ya le quedaba poco que llevarse a... Habían vendido los bienes antes de que se los quitase. Porque yo he estado buscando en el archivo provincial de Toledo, el archivo de protocolos donde están todos los protocolos notariales, que bueno, y ahí es donde está, y lo único que he encontrado es este alcacel que le hemos hablado antes de él, ¿no? Por ahí, por la calle Santa Elena, digamos. Sí, entonces yo estoy, pues eso, tengo esa teoría de que la cofradía había dicho, bueno, pues lo vendemos, nos quedamos con el dinero, este dinero se invierte en otra cosa. Y bueno, también antes de la desamortización hay otra cosa curiosa, y es, bueno, pues la guerra de la independencia. La guerra de la independencia. Esta guerra de la independencia hizo mucho daño en las iglesias de Santa Cruz, sobre todo en la de Santiago, que hay que recordar que sirvió de lugar de vigilancia, ¿vale? ¿Y aparcamiento, garaje también puede ser? Garaje, eso en la guerra civil. En la guerra civil, sí. La guerra civil.
Entonces, de lugar de vigilancia en la Guerra de la Independencia, ahí perdimos el coro bajo que había una sillería de coro, ¿vale? Fue quemada por los franceses para calentarse, tenían frío los hombres. O sea, que en Francia hace mucho calor. Fue muy dañado el órgano, porque en el órgano se escondió gente. Entonces, claro, pues lo destrozaron por dentro. Y la iglesia de San Miguel no fue tan dañada, pero sí que robaron cosas de plata. Eso, hubo expolio. Entre ellas, la lámpara de la Virgen, ¿vale? La lámpara de la Virgen lo subrayo porque es que tiene una importancia extraordinaria, porque hay un montón de donaciones de aceite para la lámpara de la Virgen. Tenía camiones y camiones de aceite para la lamparilla. Bueno, camiones, pero toneladas, ¿no? Sí. O sea, eso era una obsesión que tenían porque esa lámpara no se acabase. Incluso hay ofrendas, me estoy refiriendo a mandas a perpetuidad, o sea, mandaban que mis descendientes donen esta cantidad de aceite a la lámpara de la Virgen de los Sábados, ¿vale? Entonces, y se roba, en la Guerra de la Independencia se roba esa lámpara. ¿Dónde estaba esa lámpara? No estaba dentro de la capilla. Tenía que estar en la nave de la capilla. ¿Vale? Sí, sí. En la nave de la capilla. Y bueno, eso se roba en la Guerra de la Independencia. El siglo XX tenemos la destrucción de la imagen, todo ello en la Guerra Civil. Después de la guerra, la guerra termina en el 39, no inmediatamente después de la guerra se pueden poner porque la gente no tenía para comer. Entonces, la primera imagen que se compra en el pueblo, seguramente, no estoy seguro totalmente, pero seguramente, casi seguro, Jesús de Nazareno. Jesús Nazareno. Y a partir de ahí se van comprando imágenes, ¿vale? La siguiente sería quizás la Virgen del Rosario, el Corazón de Jesús. Y la Virgen de los Sábados, pues bueno, se tiene que comprar en torno a finales de los años 40. Ahora lo estoy diciendo un poco de memoria. He leído en una de las revistas de la Diputación, creo que es una revista, un número que sale en los años 60, que se hace una descripción de Santa Cruz. Se llama la revista Provincia, de la Diputación de Toledo. Y se dan datos sobre incluso las familias que compraron esa imagen después de la guerra. Mira, pues eso me lo tienes que pasar. Pues eso está hecho. Vamos, es de dominio público, está en los fondos bibliográficos de la Diputación de Toledo, y es, ya te digo, un número de la revista Provincia. Y ya te digo, dice lo que había en 1960, cuenta un poco la historia, la falsa historia de Santa Cruz, esa de que, bueno, que la sacerdotisa Almunia y que somos más antiguos que Roma y todas esas cosas. Pues quizá lo tengo yo ese número, sí, porque tengo yo, me suena. Y en un momento dado se dice que las imágenes de las vírgenes y de Jesús de Nazareno son destruidas y que, bueno, pues una de ellas las repone. Es que no quiero dar el nombre de la familia porque no lo recuerdo con exactitud, entonces no quiero errar, pero sí que está el nombre de la familia que bueno, ahí sí, desde el principio, y bueno, eso sí lo sé con exactitud, porque pues tengo aquí los libros de la cofradía, entonces lo digo, pues está muy, muy ligada la familia de don José María César, ¿vale? Y la familia de Caridad Monge, ¿no? Los Monge y los César, como los conocemos en el pueblo, ¿no? Hasta tal punto de que, bueno, la que se encarga un poco de la reorganización de toda la cofradía es Pilar Garnica, ¿vale? Pilar Garnica era la mujer de don José María César, ¿vale? Entonces, después se encargará un poco también Caridad Monge, ¿no?
La imagen, pues la imagen actual es una imagen, pues bueno, que la calidad... No tiene mucho valor artístico, no. Calidad no voy a entrar, pero es verdad que quizá pues habría que haber apostado, pues como se apostó con las demás imágenes, por copiar las anteriores. Jesús no se copió, Jesús se conservaba la cara y se hizo a partir de la cara. La Virgen sí que se copió prácticamente igual, aunque la Virgen antigua era más bonita, la Virgen del Rosario, pero sí que se debería haber optado, desde mi punto de vista, por haber recuperado la antigua imagen, ¿no? Porque pues optó por traer una imagen nueva que es muy diferente de la antigua imagen. Sí. Ah, mira, lo acabo de encontrar, que lo he estado buscando, tengo aquí en internet y te leo literalmente. Pues habla de San Miguel está la Casa de la Cadena, que llama la atención porque está la imagen, o sea, aparece la imagen dedicada a Nuestra Señora de los Sábados, que también era de singular belleza y gusto, y luego dice que la nueva ha sido regalada por los señores de César y Pozo, justo los que están nombrando. En la iglesia también está el Santo Cristo de la Fe y el Jesús de Nazareno, que tiene la cara y el torso de la imagen antigua. Eso es lo que dice la revista Provincia, que es el número 24 de abril de 1960. Yo quiero decir una cosa, porque es que mataba Sábados y Sábados estaba viva. Ah, sí, la has matado. La que se murió fue su hermana, fue Fe. Sí. Así que, Sábados, perdóname, yo te quiero mucho, ¿eh? Así que eso es lo que aparece, Francisco, en esta revista. Sí, pues más o menos esa sería la historia del siglo XX. Uh-huh. Vale. Y nos quedaría ese amplio, que eso yo creo que lo vamos a dejar para el próximo día, ese amplio inventario que hay, ¿no? Del 18. Del 18 con su... Bueno, es que en el 18 no es un amplio inventario, o sea, es la historia de todo el siglo XIX. Exactamente, de que sí, lo acaecido y lo acontecido durante es todo, desde el culto a la construcción de la capilla, uh-huh. Algo interesantísimo, algo interesantísimo. Pues yo casi que te voy a emplazar, porque ya como te digo vamos con 1 hora y 20 minutos, te voy a emplazar a un programa siguiente, ya que te tenemos y te vamos a aprovechar, y además te damos tiempo un poco para que revises lo que te falta de tu tesina, seguramente que vas a sacar cosas nuevas, ¿no? Digo yo. ¿O no? Sí. Claro. Y mira, acabo de sacar una cosa nueva ahora. Sí, pues así lo vamos a hacer. Y vamos, aunque haya pasado el tiempo que ha pasado, yo estoy alucinando. Además tenemos aquí a Juan, que está con los ojos como platos, porque dice que hay cosas que no sabe. Ya. No, hay cosas que yo bueno, y el mismo pintor fue el que pintó también los ¿cómo se llaman? Los evangelistas de San Miguel. De la cúpula. Sí. No. Fue otro, ¿no? Uh-huh. Sí, esos evangelistas de las pechinas de la capilla, porque te puedes confundir con los evangelistas de las pechinas de Santiago, de la iglesia. No, de San Miguel. Les enseño una foto hace unos momentos. Y entonces ya lo han localizado. Se compran, pero no dice el pintor. Yo lo he releído varias veces, digo, que quiero saber yo quién es el pintor. No, pues no. No aparece. Uh-huh. Y lo que se utilizó la capilla de cárcel. Claro, es que muchas de esas capillas, tú vas a Toledo y muchas de las capillas están con rejas. Tienen rejas, claro. Entonces es un sitio. Claro, o sea, daros cuenta que todas las capillas de Santiago tenían rejas. Uh-huh. Porque eran propiedad privada. Claro. Las de Santiago eran propiedad privada. La de San Miguel, donde actualmente está la Inmaculada, sí, tiene un escudo arriba. Sí, unos eran de los Sánchez de Soria, otros eran de los... Sí. Y luego la otra donde antiguamente estaba la Virgen de los Dolores, ahora están las imágenes de Semana Santa,
esa capilla era de los Sánchez de Soria, ¿vale? Entonces ahí estaba enterrado, que había un enterramiento de este señor en un arcosolio con una estatua orante, como está todavía la estatua, sin cabeza, pero está. Sí, sí. Y, o sea, eran propiedad privada. Y la otra, la pequeña, donde está la Virgen del Pilar, casi con toda seguridad también era un lugar de enterramiento. Vamos, sí, era un lugar de enterramiento porque Maxi encontraba ahí cosas. Y bueno, tenía una reja de madera hasta los años 80, que se quitó en la Reforma. La reja de madera que había en la capilla esa del Pilar. Sí. O sea, Yo creo saber, fíjate, hasta dónde está esa reja de madera. Creo saberlo. Ya te lo contaré porque es una cosa. Vale. Pero creo que haberla visto. Entonces, esta capilla de la Virgen de los Sábados, pues no era propiedad privada, porque era propiedad de la cofradía, por decirlo así, aunque hay veces que dicen, no, es que era propiedad de la cofradía, es que hay la parroquia. No, bueno, existe una colaboración entre la parroquia y la cofradía, o sea, que era propiedad de la parroquia. Sí, bueno, sí. pero tenía una reja. Una reja, no era una reja espectacular, como podemos ver, por ejemplo, en las capillas de la iglesia de Yepes, o las capillas de la Catedral de Toledo. No era una reja espectacular. Era una reja, bueno, me diría a lo mejor 1,80 m y bueno, en realidad eran como 2 puertas que se cerraban y ya está. ¿Por qué lo sé? Porque hay fotos, Sí. ¿vale? Hay fotos que se ve la imagen delante de la reja y la reja se ve detrás. Era un lugar de enterramiento la capilla de la Virgen de los Sábados. Había gente enterrada, sí. Eso sí. Pero no era propiedad privada. ¿Vale? Era eso. Bueno, pues yo creo que eso, creo que que nos queda para Muy otro completo, rato, ¿sabes? Sí. Así que... Vale. Te emplazamos otro día. Sí. Claro que sí. Vale, cuando queráis. Vamos a despedirte. Además, te voy a dar tus datos completos, que los he dicho al principio, pero me gusta darlos. Este señor se llama Francisco Jesús Serrano Trigo. Son 2 apellidos santacruceros. Y es por la Complutense, licenciado en Historia y Geografía Sí, licenciado en Historia por la Universidad. Historia, no Geografía e Historia como era antiguamente. No, es solamente no, de ya Historia. no. Que por cierto estuve yo a su esta, ¿cómo se llama? Cuando te Parte pusieron de graduación, a la graduación, claro, sí. ahí en la Complutense. Y además eso, que es mi sobrino político. Todo un hacha. Claro. Y de momento párroco de Alía, ¿no? Con vistas Párroco de Alía. a cambiar pronto o no. No lo sabemos, eso depende del señor obispo. Dios proveerá. Dios proveerá, esto depende del señor obispo, lo que diga él. Pues nada, pues Fran, un placer haberte tenido. Y ya te digo, en unos programas te volvemos a llamar y contamos ese siglo XVIII tan chulo. Y además seguramente que nos salen más cosas, porque casi seguro que de la Virgen del Rosario no sabes nada, ¿que no? Bueno, pues sí que sé cosas, claro. Ay, como lo sabía yo. Pues estas cosas nos gustan mucho y lo agradecemos. Además, a mí, que sabes que es el que le toca contar las cosas de Santa Cruz, a mí me haces un favor porque aparte de que me ilustras, me quitas trabajo. Me quitas ese trabajo de investigación que hacéis unos cuantos en Santa Cruz, me lo quitas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, Francisco. vosotros. Un placer. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la verdad es que es una gozada hablar con gente así, ¿eh? También Ya te preparada, digo, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Con gente que sabe. Que Claro, sabe no como exactamente. nosotros. Claro. Que hablamos mucho, pero que... Pero nada. Bueno, pues ha quedado un programa chulete, pero hay que llamarle Sí. otro día. Hay que llamarle otro día porque Sí, se sí. nos ha quedado muchas cosas en el Le tintero. dejamos que se termine de preparar el hombre que saque más La verdad es que eso documentación. claro, es como tú, es un tío que ha dedicado su vida a estas cosas. ¿eh? Él es malísimo. No, y claro, una tesina de esta categoría saca mucho a relucir de la historia de nuestro pueblo, porque aunque solo hayamos hablado de la Virgen de los Sábados, realmente estamos hablando de la sociedad del siglo Buscando te vas a XVII, encontrar muchas XVIII. cosas. Así que muy bien. Que
que nos tenemos que ir, que os dejo un poquitín de musiquilla aquí para que vayáis pensando si ya la semana que viene hacemos programa bien en condiciones. No sé. Sí, Lo que queráis. que llevamos Sí, yo creo que sí, habría que hacerlo ya. Ya toca, Sí o sí, ¿no? sí, Ya sí o toca. Sí, ya toca. Vamos, pues bueno, pues vamos. Yo es que tengo dos cosas. No sé si os daré una sorpresa o no os daré una sorpresa. Me lo tengo que pensar. A lo mejor el mismo día un cambio de opinión. Porque es que he encontrado una cosa muy chula. Pero te lo cuento la semana que viene. Venga. Bueno, vale. En cualquier caso, vosotros sí tenéis claro de qué habláis en la semana que viene. Yo sí. ¿Sí? Venga, Sí. Venga. dispara. De una alianza. Una alianza de boda. Bueno, no es una, son 3. 3 alianzas de boda. Se va a casar alguien. Sin boda. Sin boda. Entonces, Sí, la cosa acabó en guerra. 3 eran 3 las bueno, hijas de Elena. Sí. Y ninguna era buena. bueno, pues llamémoslo la triple alianza, por decirlo. Llamémoslo. Llamémoslo. Yo ya les digo, tengo pendiente, que será lo más probable, que os hable de animales mitológicos. Que ya lo llevo colgando, pero es que he encontrado una cosa muy chula y no lo sé, no me he decidido. Entonces lo voy a dejar Lo ahí en el piensas aire. esta semana y ya Y está. sí. ¿Y Joaquín? Pues yo como hace un frío que pela, pues he dicho, oye, vámonos a tierras más cálidas y vamos a darnos un paseíto por las Islas Canarias. Ostras, qué bien. Que yo creo que nos va a calentar un poquito más. Pues nada, pues Escucha, pensaba yo esta mañana cuando me iba hacia Córdoba Sí. que iba a A tierras tierras cálidas cálidas y me encontré alguna nevada que digo, pero me cago en 10, ¿qué pasa aquí? Un frío que pelaba. claro, por eso luego dice tu mujer que haces pequeñas introducciones, que no, con el frío que no se puede hacer, no se puede uno explayar mucho. Nada, no se puede explayar. Bueno, don Joaquín, Venga, nos vemos la Rafael, semana que viene Juan entonces, Carlos. ¿no? Venga, sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.